Bueno, un cordial saludo, les doy la bienvenida a su clase de Derecho Ambiental y Minero, hoy 24 de febrero del 2021. Les doy la bienvenida a todos. Un cordial saludo a todos. Bueno, Gracias. muchas Gracias, doctor. gracias a los compañeros que nos acompañan con sus cámaras. Muchas gracias. Así uno no se siente tan solo. Bueno, muy bien. Título. Evolución histórica del derecho ambiental. Buenos días. Buenos días. Evolución histórica. Título. ¿Listos? Bueno, muy bien. Vamos a empezar como cuando, valga la redundancia, empieza una película por el final, vuelve al principio y comienza el desenlace, ¿sí? Entonces, ¿sí han visto películas así? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, Vamos a profe. comenzar. Por favor, copien esto. Copien esto. Me avisan, ¿listo? Listo, doctor. Ahí se ven las diapositivas. Bueno, ¿ya la copiaste? Esta Sí, última. señor. Como empieza una Yo ya copié también. película que muestra el último escenario, entonces esta historia Listo. continuará, como cuando sale así. Pero vamos a nuestra primera parte de entonces internacional del derecho ambiental. Comienza de o algunos autores o algunos ambientalistas lo comienzan con la reunión de Estocolmo en 1972 que se generó en 5 al 16. Algunos arrancan por ahí. Pero quiero devolver un poquitico el cassette. Nos vamos a ir Profe, no se te oye. más. Se escucha muy entrecortado. No te estamos entendiendo, profe. Ahí me Profe, sí escuchan. se escucha muy intercortado. ¿Será la señal mía? No creo. Parece que sí, doctor, porque está Todo. Yo todos. sí creo, doctor, porque como que todos te escuchamos así. Deme un segundito, no se salgan. ¿Qué hacen ahí?
Te voy a dejar un momentico de anfitrión, Julio, y ahorita me vuelves y me pones de anfitrión, ¿listo? Sí, señor. Perfecto. Alegría, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, compañero. Ahorita tú me colaboras, la verdad no sé cómo colocar ahorita al doctor de anfitrión. ¿Cómo sería? Porque estoy desde mi celular. Me puso a mí. Me No disculpas sé, pero porque ya averiguamos. me, Cualquier compañero, si sabe, me colabora, por favor. me Claro disculpa que porque sí. pues la verdad no sé. Entra por Dale. favor a Ay, participantes. En participantes usted busca al doctor. Mm, Aparece una Participante. flecha al lado derecho. Tengo que colocar el nombre de él, ¿no? Giovanni. No, no, no. Ah, yo, Bueno, pues no sé si Giovanni crea chatear, prudente buscarlo así, hacer. pero yo creo que va a aparecer entre los primeros contactos. El nombre de él ya está ahí. Exacto. Ya. Sí, ya quedó como anfitrión él otra vez, me imagino. sí, ¿Sí? Ah, ok, sí, listo. ya Muchas está gracias, grabando él. compañero. Muchas gracias. Con gusto. Gracias, Julián. Saludos. Bueno, muy bien, ahí cómo me escuchan. Mucho Bien, mejor. doctor. Sí, bueno, entonces estoy por el celular y es que me tocaba salirme porque cuando uno vuelve y entra, le muestra que si va a entrar con la cámara y no sé qué, entonces para que no me haga interferencia. ¿Mm? Bueno, entonces permíteme, yo comparto acá. Bueno, muy bien, entonces les contaba que algunos dentro de la evolución histórica empiezan a contar que esto comenzó desde 1972, desde la reunión desde Estocolmo. Yo quiero que ir un poquitico más atrás y demostrarle que antes de esto había pasado unos acontecimientos que nadie nunca les cuenta, ¿sí? Entonces, voy a dejar aquí un momentico compartir para compartir el tablero y vamos a hacer una línea. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, No, doctor. señor. Te habías quedado como silenciado. Espera. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, Bueno, señor. voy a dejarlo aquí porque necesito escribir. No sé si me escuchan ahí. ¿Listo? Sí, ahí se escucha. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer una línea del tiempo. Una línea del tiempo en el cual algunos arrancan desde 1972 en la reunión de Estocolmo. ¿Sí?
Pero yo quiero irme un poquitico más atrás de esta historia. Y quiero que recordemos esta fecha. ¿Qué cree que pasó en esa fecha? ¿O qué terminó? Final de la Segunda Guerra Mundial, doctor. Y final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué más pasó? La reunión de las Naciones Unidas. ¿Se conforma qué? Las Naciones Unidas. La ONU, doctor. ¿La ONU? La ONU, profe. La ONU. ¿Con Sí, quién profe. fue? ¿O cuál fue el objeto de conformar la ONU? Derechos humanos, doctor. Pues, Para precisamente respetar los derechos humanos y de todas las naciones, Unidas, puesto que anteriormente no se respetaba nada ni ahí para allá, no se respetaban ni derechos ni civiles, ni políticos, ¿sí? No se respetaba ni derechos civiles, no se respetaba ni religiones, ¿sí? No se respetaba nada de eso. Es a partir de ahí que se empieza a conformar las Naciones Unidas, pero como yo les contaba, y ahí empieza a tener sentido lo que yo les contaba ayer sobre esas negociaciones. No es de que yo llegué y entonces formé las Naciones Unidas y de una vez arrancó. Se necesita la organización. O es que usted compró un lote de una vez, ¿sí? No, pues bueno, ellos con todos los dineros sí, pero necesitaban la organización de la sede depositaria y todo eso. Entonces, llega la década de los 50, de los 60 también, pero a mediados de el 66 al 68, en este lapso de año, en el 66 al 68, nace una política muy importante que es la ley 74 de 1968. ¿Listo? Entonces, ¿quién me ayuda a buscar? ¿Quién me ayuda a buscarla? ¿Listo? ¿La encontraron? Doctor, habla algo de Redford, derechos y pactos internacionales económicos y sociales, culturales. ¿Sí es eso? Sí, léela. El título. Dice, por la cual se aprueban los pactos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, de derechos civiles y políticos, así como el protocolo facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en votación unánime en Nueva York el 16 de diciembre de 1966. Entonces, desde aquí con esta ley, se empiezan a pactar con la ley 74 del 68, se pactan los derechos civiles, los derechos sociales, económicos, culturales. ¿Qué más nos decía ese título? Derechos políticos, Derechos civiles, culturales, políticos, derechos políticos, sociales y económicos. económicos. Ahí está, económicos. Entonces, con esta ley, téngamela ahí. Con esta ley se empiezan a dar derechos que nunca existieron del 45 hacia atrás, ¿sí? Entonces, precisamente, ya con la conformación sacan sus primeros comunicados bajo la ley en el cual
todos empiezan a ser parte frente a esa nueva organización de unos nuevos estados que iban a ser miembros y iban a participar frente a unas decisiones muy importantes. Y precisamente uno también era que no volvieran a haber guerras. Pues bien, pues con esta primera política que empiezan a sacar de la ley 74 del 68, por allá en un artículo que dice el artículo 12, El artículo dice, los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 2. Entre las medidas que deben adoptar los estados partes en el pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para a. La reducción de la mortalidad y de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños. B. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente. C. La hasta prevención. ahí. Listo. Bueno, aparece por primera vez en un artículo, la palabra de medio ambiente, ¿sí? O sea que no es como nos lo empiezan a contar a nosotros, de que la historia empieza y arranca desde ahí, ¿sí? Eso que ya había aparecido entonces, el artículo 12 empieza a hablar del saneamiento y el medio ambiente por primera vez, pero como todo, quedó en letra muerta y no volvieron a aplicar nada más. Es tan solo para esa misma época, de ese mismo año del 68, que pues se quedó en letra muerta, pero que se vino a tener en cuenta, esto va con la ley, esto va con la ley. Pero en ese mismo año, en el año 68, llega un acontecimiento muy importante también, que llega el Club de Roma. ¿Qué era el Club de Roma? Que ahí sí tuvo en cuenta para que se empezara el desarrollo y comenzara el desenlace de esto. El Club de Roma era un club de científicos, ¿sí? Entonces era un club de científicos reconocidos a nivel mundial, pero como no existía WhatsApp, no existía Facebook, no existía Google, no existía nada de eso, entonces, ¿cómo era la única manera de contarle al mundo? Pues esos científicos fueron los que se fueron previsibles, des en cuenta para la época, pues nosotros ya estamos muy cercanos para la época, pero ellos sí la veían bastante lejana, ¿sí? ¿Qué decían ellos? Que de aquí al 2050, que si nosotros no le parábamos bolas al planeta, nosotros íbamos a desaparecer. ¿Sí? Íbamos a desaparecer. Entonces, si todo el planeta no le paraba bolas, entonces todos íbamos a desaparecer. Entonces, que iba a haber cambio climático, que iba a haber cambio climático, que iba a haber deforestación, que iba a haber erosiones, que iba a haber inundaciones, que iba a haber sequías, todo lo que ustedes se quisieran imaginar. Ellos fueron previsibles. Pero bueno, el problema no era ese entonces ya haber descubierto qué es lo que iba a pasar de aquí al 2050. ¿Qué era lo que iba a pasar de aquí al 2050? La pregunta era, ¿cómo le contamos al mundo? ¿Cómo le contamos al mundo? Entonces, ¿cómo creen? ¿Cómo le contamos al mundo? Una declaratoria, doctor. No. ¿Quién era el que tenía el mayor países unidos? Una convención en la ONU de pronto, doctor. A través de las organizaciones internacionales. Que le contaran a quién.
A la ONU. A la ONU, porque pues no existía Facebook, no existía WhatsApp, no existía cadena, no existía nada. Entonces, pues uno de los que tenía aglomerado los países miembros o los estados parte era la ONU. Entonces, en ese momento tenía como 90 y pico, 102 países más o menos, pues con eso fueron y le contaron. Y cuando fueron y le contaron, le dijeron, oiga, hermano, toca que ustedes se pongan pilas o usted le diga a todos los países que se pongan pilas con la parte del medio ambiente porque va a haber cambio climático, va a haber erosión de suelo, va a haber inundaciones. ¿Y quién es el pagano? Nosotros, si podemos desaparecer de aquí al 2050. Tengamos en cuenta la época que era 1968. Entonces, en vista de eso, entonces ellos le dijeron, ¿y entonces qué hacemos? Entonces ellos le dijeron, no, hermano, pues reúnales y cuénteles. Pero como no es tan fácil decirle, venga Oscar, venga María, que les quiero contar algo, venga Andrea, venga Joana, que vengan, venga. No, todo el mundo tiene su agenda. Y pues mientras eso, entonces se fue haciendo un informe que se llamó Fornes. Ese informe es como cuando usted le dice a la secretaria y le dice, mijita, hágame el favor y me hace un informe porque tengo una reunión, ¿sí? Algo así que es para eso. ¿Qué es lo que prácticamente lo que el Club de Roma le dijo a la ONU de lo que iba a acontecer? Llega la década de los 70 y 71. 71, todo eso es para hacer ya la organización de toda la sede y hacer todo lo que pues venía una reunión grande. Y es por eso que ustedes se dan cuenta cómo se llama esa reunión, ¿sí? Ustedes se dan cuenta que si vemos acá, ¿cómo se llama la reunión? La Conferencia de las Naciones Unidas. ¿Y cuál fue el tema a tratar? El medio ambiente y el humano. ¿Por qué la llamaron así? Ahora sí, para que cobre sentido el título. Permítame que está pasando un avión. Si se dan cuenta, miren, Conferencia de las Naciones Unidas y el Medio Ambiente Humano. Fue en Estocolmo en 1972, pero ¿por qué la llamaron así? Porque se veía que el medio ambiente era el que iba a atacar al humano, ¿sí? Era el que iba a atacar al humano. Entonces, no era que nosotros tuviéramos que recuperar el medio ambiente, sino veíamos el medio ambiente como un peligro en ese momento. Se veía así. Entonces, el medio ambiente era el que iba a atacar el humano. Por eso se colocó como el humano como una prioridad. Se coloca como una prioridad. Es tanto así entonces que se reúnen en 1972 y dentro de esas reuniones se empiezan a reunir y a discutir toda esa problemática de gran importancia de la humanidad que nos había dicho el Club de Roma que iba a acontecer de aquí al 2050, que íbamos a desaparecer, que iba a haber erosiones, deforestación, cambio climático, todo lo que ustedes se quieran. Entonces, ellos dicen, entonces, ¿qué hacemos? Ya después empiezan a discutir, empiezan a buscar nuevos criterios comunes que saben que nos va a interesar a todos, porque todo el mundo solamente vive en este lugar, entonces, que todo el mundo se beneficiaria, entonces, buscan criterios comunes que ofrezcan a los pueblos comunes preservar el mejoramiento del medio ambiente. Desde ahí empiezan a nacer las primeras políticas. Por eso les digo, hay algunos que empiezan a contarles desde ahí, pero no les cuentan primero cómo fue la organización, cómo ha sido la organización de esa fiesta. Es así, entonces, que cuando empieza la reunión y bajo ese principio común, que cuando se habla de común es que nos interesa a todos,
porque todo no es solamente del norte, del sur, de Asia, del oeste, no, todo el mundo. Entonces se empieza a tener en cuenta el hombre como un objetivo principal, pues así se vino a titular esta conferencia. Y ese vino a ser entonces uno de los objetivos principales. Entonces, en factor de esa reunión, o lo que viene en esa reunión, son entonces a desarrollar reuniones y vienen entonces a proponerse cada uno de los países parte que genere políticas. Pues ya se había creado una con la ley 74 del 68, en el cual había una política, pero había quedado en letra muerta. ¿Sí? Ahí el compañero la leyó, el mejoramiento del medio ambiente, pero quedó ahí. ¿Sí? Una política más, una política menos y quedó en letra muerta. ¿Sí? Entonces, bajo los principios del derecho internacional, que hay un principio internacional que se llama el principio de cooperación internacional, de derecho y cooperación internacional, hay otro de soberanía y responsabilidad que también se llama. Y bajo esos principios, y bajo los principios de que del soft law, que son leyes blandas, y bajo el principio de pacta sunt servanda, a pesar de que usted esté acá en este convenio, lo pactado es para cumplirlos, y la idea es que se comprometa. Entonces, bajo ese principio de cooperación, queda uno de los compromisos como metas y calendarios, crear políticas ambientales. Entonces, se habla también de generación de modelos de autoridades que se deben tener en cuenta para la generación de esas políticas ambientales, pues lo que se hizo énfasis con el Club de Roma, también que sean hacer programas o políticas pioneras en la conservación ambiental, no solamente en parques, sino también con esa política ambiental, fortalecer ese sistema jurídico. Pues bien, es así entonces que como ese compromiso queda, en esa reunión, pues Colombia. Aquí vamos a hacer la parte internacional. Y aquí pero borro esta partecita. Entonces, aquí, de aquí para allá, la norma nacional y la parte internacional. ¿Listo? Entonces, después de ese acontecimiento, pues de esa reunión de generar y crear esos compromisos de la conservación, programas pioneros, la parte de programas jurídicos, etcétera. Para esa década, entonces después de esa reunión, pues como no fue inmediato, al siguiente año sale la primera política ambiental que viene a ser entonces la columna vertebral. Viene a ser la columna vertebral de la política ambiental. ¿Sí? Entonces, esa política ambiental viene a ser... Uy, permíteme un segundo. Que se me coloca la otra. Viene a ser la ley 23 del 73. La ley 23 del 73. ¿Sí? ¿Se nota bien ahí?
Sí, profe. Sí, profe. Ah, bueno, acá ya no mire por el celular. Entonces viene a ser la ley 23 y que viene a generar, y esa viene a ser la primera política ambiental que se genera entonces en Colombia, ¿sí? Entonces, pero para esa época se tenía que reglamentar, ¿sí? Se tenía que reglamentar. Entonces, antiguamente no le llamaban ingenieros ambientales, sino ingenieros sanitarios, ¿sí? Los ingenieros ambientales no venían a existir, sino ya casi en la modernidad, del 2000 para acá. Entonces, esta es la primera política y esto se reglamenta con el decreto 2811 del 74. Para esa época, pues acá la ley se tenía que reglamentar bajo otra ley. Si era ley estatutaria, pues se reglamentaba con ley estatutaria, pero aquí bajo el concepto de la ley o la Constitución de 1886, bajo ese orden de ideas. Entonces, pues esos fueron de los compromisos que se quedaron en adquirir para esa época y en esa reunión de Estocolmo, ¿sí? Y salen muchas, muchas, terminando la década, terminando la década de los 70, acá terminando acá la década de los 70, en el 79, termina la década con una ley muy importante que es la ley novena del 79, ¿sí? Con la ley del novena del 79. Pues esa es la ley, la que yo les decía, que no se le llama ingenieros ambientales, sino ingenieros sanitarios. Y es por eso que dentro de esa política sale la ley 29, termina la década, se reglamenta y toda esa década salen normas de gran importancia, como se habla sobre la ley de aguas, sobre la parte de residuos, la parte de vertimientos, la parte de forestación, y termina esa década de los 70 con la ley novena del 79, con una ley muy importante que no se podía dejar pasar porque comprometido bajo el principio de cooperación internacional, se iban a volver a comprometer. Pues entonces había quedado uno de los compromisos en Colombia de que aquí de estos compromisos en Colombia, pongámoslo acá, nos íbamos a volver a ver cada 20 años, ¿sí? O sea que ese 20 años, ¿en qué año iba a ser? ¿En qué año iba a ser? 88. ¿Del 90? 90, 99. 92, ¿cierto? Entonces, ese año, iba a ser, queda como compromiso que nos íbamos a volver a ver cada 20 años. ¿Para qué? Después de esta reunión, nos íbamos a volver a ver cada 20 años. Para mirar precisamente si usted está cumpliendo con las metas y calendario. ¿Qué es eso? Los compromisos que usted adquirió para ver si todos los países del mundo o los países parte estaban cumpliendo las metas y calendarios. ¿Listo? Entonces, ¿qué iba a ser entonces esa reunión? Iba a ser en Río, Río 92, la cumbre de Río. ¿Sí? Entonces, es así entonces que se iban a ver cada 20 años, pero igual, siguió Colombia sacando políticas ambientales, pero así como se montó un informe acá, el informe Fornes,
también para esa época, en el año 1985, se tenía que hacer un informe, pues se aproximaba la reunión de 1992. Pues ese informe se llamó yo no sé por qué siempre me confundo en escribir Brundtland. Ayúdenme a escribir Brundtland. Me lo ayudan a deletrear. Escríbalo ahí en Google, Brundtland, porque siempre es LD o LT. Siempre me confundo. Creo que es Brundtland. Profe, sí, dice BRUND. ¿Es de? D. Entonces, siempre me confundo. Informe de Brund D. T. Land. LAND. Brundtland. Bueno, el informe de Brundtland. Ese informe es muy parecido a este informe, ¿sí? En el cual sí se dieron cuenta que se fue preparando unos añitos antes de lo que se iba a hablar en esa época. En el anterior era un informe Fornes, pues aquí entonces fue el informe de Brundtland, en el cual lo hizo la primera ministra de Noruega, que se llamaba Harvard Brundtland. Harvard Brundtland. La primera en honor a ella se llamó el informe de Brundtland. Entonces, en ella, o en este informe, se saca un acontecimiento muy importante o una idea muy importante gracias a este informe, que era, y por primera vez se vino a hablar de la palabra de desarrollo sostenible. Que se venía a hablar de la palabra de desarrollo sostenible, que viene a plasmarse como una base principal en esa reunión que se aproximaba acá en Río 92. Entonces, ¿cómo se llamaba la reunión de Río? Lo que yo les dije. Cumbre de Río. Cumbre. ¿El Río más 20 o? No, Río. Solo Río. Declaración de Río. La cumbre de Río. La última escena de la película. Cumbre de Río más 20, el futuro que queremos. Río avanzó hacia la conciliación, ¿no? ¿Era eso? ¿De ambiente sano? Escena de la película. ¿Cómo se llama la última escena de la película que decía el entorno humano o el medio humano y la otra? Decía Río avanzó hacia la conciliación de ambiente sano. Entonces, se vino a llamar la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo. ¿Sí? Busque la Declaración de Río usted en su computador. Ahora entienden qué es una declaración, qué es un convenio, qué es un tratado, qué es un protocolo. ¿Recuerdan qué es la declaración? Sí, la declaración es que se busca la solemnidad, ¿sí? Sí. Porque hasta que no se declare, no es jurídicamente vinculante, ¿sí? Y por eso es que se busca, es que se firme para que puede existir un convenio, puede existir un tratado, pero si no existe una declaración, es como en el ejemplo que yo les daba a ustedes. Ya ven la importancia de por qué yo comencé ayer con este tema. Entonces, si yo ya no, si puedo haberla invitado y la puedo haber rellenado de tinto y de bizcochitos y todas esas cosas, pero si nunca fui concreto y nunca le dije nada, pues nunca pasó nada. ¿Sí?
Entonces pasa exactamente todo eso. Entonces se llamó en esa reunión la Declaración de Río, en el cual pues se tuvo la Declaración de Río después de que terminaron esas políticas de 1900, esas políticas de esa reunión y comprometió Colombia. Colombia siguió sacando leyes, ¿sí? Pero, y como meta y calendario que se habían quedado en reunir en el 92, pero primero se miró el informe de Brundtland y en el cual habló de desarrollo sostenible, ¿qué es ese principio? Ese principio es que se debe pensar en las generaciones futuras, bajo un principio de pro natura y un principio de proporcionalidad, que usted utilice los recursos, pero tampoco los agote, pues está el principio en pro de la naturaleza primero. Pues así dentro del informe lo sacó en vivienda, en agricultura, en comercio, en pesca, industrial, en todo vino y dio un informe de todo eso. De todos los sectores que se pudiera imaginar, ella empezó a dar ese informe. En vivienda, en tala, en bosques, todo. Que había que pensar en estos sectores de las generaciones futuras. Entonces, cuando usted habla de desarrollo sostenible, principio de desarrollo sostenible, es pensar en las generaciones futuras, en el cual que precisamente gracias a ese informe y que nosotros estábamos en ese cambio de constitución, bajo una constituyente, nosotros incluso alcanzamos a plasmarlo en un artículo. En el artículo 80. ¿Qué dice el artículo 80 de la Constitución? Leámoslo un momentico. Doctor, dice, el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Asimismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. Hasta ahí. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, se alcanzó a plasmar de la palabra desarrollo sostenible, pues ya se había conocido posteriormente y muy hábilmente los constituyentes habían plasmado lo que es la palabra desarrollo sostenible, pero ese artículo viene a través de esta reunión y de esta conferencia de las Naciones Unidas, en el cual entonces se vino a llamar entonces la Declaración de Río sobre el medio ambiente y desarrollo sostenible. Dense en cuenta que ya cambia ese concepto que se había tenido en la reunión de Estocolmo, que era que el medio ambiente iba a atacar al humano. Aquí ya sé que empiezan a cambiar. Entonces, aquí ya el concepto ahora es que hay que hacer algo por el medio ambiente y pensar en las generaciones futuras. De lo que no se hizo en Estocolmo fue sálvese quien pueda. Era para ese momento. Por eso se llamó el medio ambiente del entorno humano. El humano era el que estaba en peligro, ahora no. Ya con la evolución y con las políticas primeras que se generaron, entonces se empieza a cambiar ese concepto. Entonces, bajo ese informe Brundtland de la primera ministra de Noruega, se tiene muy en cuenta para esta cumbre. ¿Y qué viene a pasar entonces en esta cumbre? Establece alianzas bajo el principio de cooperación internacional, nuevas equitativas bajo los estados de sectores sociales y sectoriales, a pesar de que usted sea una potencia y no sea una potencia, se viene a tener muy en cuenta. ¿Para qué?
pues para proteger eso, lo que ya se había dicho que iba a ser en común, ¿sí? En común de que, pues que todos vivíamos en la tierra. Y es por eso que algunos comienzan y la conocen acá como la cumbre de la tierra también, ¿sí? Usted va a conocerla también esta reunión como la cumbre de la tierra, en el cual viene a proteger la parte ambiental de desarrollo mundial y reconoce toda la naturaleza bajo la Organización Mundial de las Naciones Unidas como el hogar principal. Pero cada uno de ellos, como ustedes se dan cuenta ayer, cuando usted entra a algo, a un convenio de estos y está ratificado, usted tiene voz y voto. Entonces, al tener voz y voto, usted podía llevar ideas. Y se llevan ideas y propuestas. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Se llevan ideas. Había alguien que tenía el micrófono abierto. Entonces, se empiezan a llevar ideas y ideas que eran válidas porque usted tiene voz y votos. Y empiezan como una de ellas que empiezan que para la declaración de ruido y para mejorar el medio ambiente, pues algunos decían había que erradicar la pobreza extrema y el hambre. Ideas válidas, ideas que se podían tener en cuenta. O otros decían, no, pues para mejorar el medio ambiente hay que comenzar enseñando desde la primaria y hasta las universidades. También, no obstante, otros decían, hay que promover la igualdad entre sexo y autonomía de la mujer. Entonces, o era reducir la mortalidad infantil. Ideas locas, pero se aceptaban todas porque usted tenía voz y voto y usted estaba participando. Porque puede participar y tener ideas locas porque usted aporta en dinero. También era mejorar la salud materna. Otros para esa época, en el auge de 80, 90, había comenzado algo muy importante que había comenzado como el VIH-Sida, ¿sí? Y el paludismo o otras enfermedades, que decía desde ahí que hay que empezar, ideas locas que se tenían. Otros decían hay que empezar a fomentar la Asociación Mundial de Desarrollo. Otros que se garantice la parte sostenible. ¿Listo? Bueno, entonces, es así. Permítame un momentico que el gatico que está jugando con algún momentito. Se está quieto y no va a molestar. No moleste. Deja ahí quieto. Bueno, qué pena. Preciso, el gato se le va por jugar ahí con una pelotita. Entonces, de ahí, de todas estas ideas locas, pero yo no estoy compartiendo la diapositiva, así. De todas estas ideas locas nacen unos principios, unas responsabilidades y unos derechos, en el cual se vuelve importante la vida como fundamental. Recuerde que anteriormente, como teniendo en cuenta lo que se había hablado en Estocolmo, era la vida y también, pero ahora aquí ya no va a ser la vida, es la vida, ¿sí? Pero ahora se le agrega, a diferencia en Estocolmo, que era solamente la vida, que el medio ambiente, el entorno humano y todo el mundo corre y tal luego. No, aquí ahora le agregan algo muy importante, que ahora hay que mirar el aprovechamiento de los recursos naturales bajo ese principio que nos dio ese informe de Brundtland, que era de desarrollo sostenible. ¿Qué es ese principio? Pensar en las generaciones futuras, ¿sí?
Entonces ahora ese principio de desarrollo sostenible iba a tener unos pilares, como una especie de trípode. Entonces esa palabra de desarrollo sostenible se iba a trabajar bajo unos pilares que era lo social. Voy a hacerlo acá un momentico. Algunos lo encuentran así. Bueno, desarrollo sostenible en lo social, lo económico y lo cultural y lo ambiental. Pues esto viene a coger trascendencia cuando vayamos a hablar de derechos de tercera generación. ¿Cómo son esos pilares? Pues si no se tienen esos pilares, tanto lo social, lo económico y lo cultural, pues nunca va a haber desarrollo sostenible. Y si no tiene ninguna de esas, entonces pues se va a caer. ¿Qué pasa si hay una cámara y le hace falta una patica? Se cae el trípode. Entonces es preciso así que siendo así nomás que le falte un trípode, se cayó hasta una ley como fue la 13 fue la 382 del 2010 para esa época, que trataron de modificar el código minero en el cual le faltaba la parte lo cultural. Nunca le comunicaron a las culturas, a las comunidades étnicas sobre ese desarrollo. Entonces se cayó un código y de ahí para allá se empezó a tener en cuenta. ¿Listo? Profe, está silenciado. No se te oye. Profe. Profe. Ay, profe, no se escucha. Y me bloqueó acá el sonido. Ahí, hablen un momentico, sí. No, ahora cómo lo coloco en altavoz. Profe. Creo que está atendiendo una llamada. Ah. ¿Ya ahí me escuchan? Sí, profe. Bueno. Sí, pero no se ve nada, no estás compartiendo. Listo, ¿no? Acá. Entonces, es preciso que dentro de esas responsabilidades de esa reunión, Profe, estás en silencio, no se te escucha nada. ya, ¿ahí me escuchan? Sí. Es que se te va el sonido. No, es que me entró precisamente una llamada que me saca de esto y casi no lo puedo poner en autos. Preciso, entran llamadas. Y es preciso que bajo ya establecido como derecho y principal que era la responsabilidad, toda la parte de la vida, la saludable, la parte de la responsabilidad de los recursos naturales y el desarrollo, como se había planteado en Estocolmo, pues también se adquieren unas responsabilidades en esa reunión de Río, como era la parte social, lo económico y lo cultural. Recuerden que la parte del desarrollo sostenible, se hablaba de lo social, lo cultural y lo social y lo ambiental.
Bajo esos pilares principales, pues todo el mundo entonces iba a tener la parte científica, compromisos institucionales bajo unas políticas que usted tenía que crear, políticas legales, y esas políticas legales tenían que ser políticas de Estado. Siendo así entonces, Colombia genera unos avances muy importantes y modifica entonces patrones de consumo, empiezan a tener en cuenta esas propuestas, esas ideas locas de fomentar la pobreza, radicar la parte del fomento de la mujer, se empiezan a compilar ideas de lo que se habían planteado en Río. Y es por tanto, lástima que es que me toca cambiar para ir llevándolos con la secuencia, es por tanto que, como en esta reunión también se tiene en cuenta, en esta reunión se generan nuevos principios, se generan 27 principios, ¿sí? También se generan principios, también se habla de cambio climático, se habla sobre el convenio de la biodiversidad, ¿sí? Y se habla algo del BON. Ese BON es la parte de bosques. Y a esta agenda y estos temas que también se plantearon en esa reunión de Río se le llamó Agenda 21. ¿Listo? Agenda 21. Entonces, se plantearon Agenda 21. ¿Por qué se le llamó Agenda 21? Porque íbamos a entrar al siglo. Al siglo. Siglo XXI. 21. 21. Entonces, se plantearon en esa reunión 27 principios, se habló de cambio climático, se habló de la biodiversidad tanto de fauna como flora, se habló del BON, de la parte de bosques, y algo muy importante que a través del Banco Mundial, a través del Banco Mundial, se genera entonces el YEP. ¿Qué es el YEP? El YEP es un fondo donde usted va a encontrar los dineros para todos los proyectos que sean presentados por el PNUD. ¿Se han escuchado el PNUD? No. El PNUD. ¿Es un fondo para qué, profe? El PNUD son programas para las Naciones Unidas y Desarrollo y el programa para la naturaleza y el medio ambiente, algo así. Entonces, todo lo que usted tenga que ver con proyectos de biodiversidad, cambio climático o lo que tenga que ver con reforestación o forestación, todo que ayude al medio ambiente, pues va a ayudar y usted puede presentar un proyecto al YEP para la parte de los programas y desarrollos o programas para el medio ambiente. Profe, qué pena, ¿el YEP es el fondo para qué? Eso es un fondo donde encuentran los dineros para lo que aportan cada uno para programas de desarrollo y medio ambiente, creado por el Banco Mundial. Una dependencia que ese dinero es destinado para proyectos. ¿Sí? Entonces, se hicieron mucho más propuestas que nos hicieron acá. ¿Sí? Que nos hicieron acá. Entonces, aquí ya cambió la perspectiva a raíz de ¿qué? De este informe de Brundtland. Pues y todo esto, pues fueron leyes blandas. Leyes blandas que significa soft law. Soft law, ¿sí? ¿Qué significa? Leyes blandas. No son jurídicamente vinculantes, pero que sea en el momento que yo las llegue a necesitar, se le aplicará muy fuertemente porque existe el principio de responsabilidad común, aunque no diferenciada, en el cual se planteó en los 27 principios. Y si usted busca la Declaración de Río,
busca la declaración de Río en su principio 7, va a decir la responsabilidad es común, aunque no diferenciada. Buscamos el principio. Declaración de Río. Dice el principio 7, los estados deberán cooperar con espíritu de solidaridad mundial para conservar, proteger y establecer la salud y la integridad del ecosistema de la Tierra, en vista de que han contribuido en distinta medida a la degradación del medio ambiente mundial. Los estados tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas. Los países desarrollados reconocen la responsabilidad que les cabe en búsqueda internacional del desarrollo sostenible, en vista de las presiones de sus sociedades ejercen en el medio ambiente mundial y de las tecnologías y los recursos financieros de que disponen. Exactamente. Pues bien, entonces eso se vuelve soft law. Entonces, así como pasó de acontecimiento en esta reunión y en esta reunión, revisando las metas y calendarios, pues se iban a revisar entonces esas políticas nacionales y como compromiso bajo ese desarrollo sostenible y medio ambiente, que ya cambia la perspectiva de lo que se había hablado en Estocolmo, que era el entorno humano. Ahora sale una nueva política en el año 93, que es la ley 99 de 93, ¿sí? Por el cual crea el SINA, ¿sí? ¿Qué es el SINA? El Sistema Nacional Ambiental. Entonces, ahora la pregunta es, doctor, que ustedes preguntan mucho. Doctor, entonces, ¿quién se encargaba del medio ambiente antes de esta ley? ¿Quién se encargaba de aquí para atrás, doctor? ¿Quién se encargaba de esta ley? ¿Quién se encargaba del medio ambiente? Sí, entonces aquí para allá se crea el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy en día Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Pero doctor, me nace esa inquietud. ¿Quién se encargaba de aquí para allá del medio ambiente? Uno solo. ¿Cómo le pregunto? ¿No era el DAMA, ¿Lo de doctor? las CAR? ¿No era el DAMA? No. No. ¿No era lo de las CAR y la...? Las CAR fueron la- creadas en un principio para la conservación de las cuencas hídricas. ¿Quién se encargaba? ¿No era el INCORA, profe? CORA era para la parte de obras y construcciones. Doctor, la última, y si no me quedo calladito, el Ministerio de Cultura, ¿no? Y Medio Ambiente, ¿no era Cultura y Medio Ambiente? No. A ver, ¿quién? No doy. ¿Sean? Sí. Sí, profe. ¿Tan fácil? Secretaría del Medio Ambiente, profe. Eso es distrital. Instituto Colombiano de la Reforma Agraria. No, ese es el No. INCORA. Se de Antiguo. Pues anteriormente, el que se venía y se encargaba de todos los recursos naturales era el INDERENA. Ahora para escribir ahí. INDERENA. El Instituto de los Derechos de los Recursos Naturales.
era el que se venía y se encargaba y que llegó su función hasta cuando llegó la ley 99 del 93. ¿Sí? Entonces, de ahí para allá, empieza a funcionar lo que es el Ministerio del Medio Ambiente. Comprometido con esas políticas que se generaron en esta reunión, se genera entonces la otra política muy importante como la ley 165 de 94. Y otra que es la ley 164 del 94. Una sobre convenio de la biodiversidad y otra de cambio climático. Me confirman si, es que a veces las confundo, como en esta solamente cambia a la ley 164 por un año. A veces las cruzo las dos. Me confirman con la ley 165 del 94. Si es la de cambio Dice que se, en el, no, la, o es por la de la que cambio se aprueba el climático o la de la convenio sobre biodiversidad. diversidad biológica. Eso. Y la ley 164 de 95 o 94. La ley para confirmar bien que sea sobre el cambio climático. Pues recuerden que dentro de la reunión se habían comprometido a unas políticas como la de cambio climático y la de la biodiversidad. Yo no sé si me han entendido todo este mamarracho. Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, profe. Sí, es la 164 de 96. Listo. Entonces, bajo esa ley acá, por lo que ustedes saben que no es lo mismo estar antes uno trata de escribir. Listo, les pido disculpas ante eso, ¿no? Incluso entonces, salen y comprometido con esa reunión de esos principios, cambio climático y biodiversidad, bosques y todo eso, genera esas políticas, así como se generaron estas políticas importantes, ¿sí? Y terminó esta década de los 90. Pues Colombia ha sido uno de los comprometidos bajo la vanguardia del medio ambiente y desarrollo sostenible. Si se dan cuenta, es por eso que entonces, bajo esa reunión, para no dañar el tablerito, porque de pronto quieren ustedes anotar algo, voy a colocar otro tablerito, que de pronto ustedes, pon. Entonces, voy a cambiar un momentico de tablerito para continuar la línea del tiempo, porque si me preguntan algo y de pronto borro, entonces no quiero borrarles si quieren preguntar ahorita algo. Entonces, supongamos que la línea del tiempo que la llevamos así, ¿cierto? Pero un poquito más gruesa, ¿se puede? Uy, ya muy grueso. Esta sí. Bueno. Acá, la línea del tiempo, ¿cierto? Entonces estamos en el 92 y ya con la primera política, que es la ley 99 del 93. Junto con la otra política, ley 165 del 94. Y la ley 164 del 94. De 95, perdón.
¿Listo? Y terminando ya, llegando el milenio, igual manera, ya se habían adquirido sus compromisos anteriormente mencionados, pues se queda como compromiso de encontrarnos otra vez cada 20 años. ¿Sí? ¿Cuándo nos darían esos 20 años? 2012. En el 2012. Y esa reunión iba a ser en Río más 20. Pues porque se le llama, la primera fue en Río, pero ahora se le coloca en Río más 20, 20 años después de Río, para revisar ¿qué? Las metas y calendarios. ¿Listo? ¿Qué son las metas y calendarios? Los compromisos adquiridos acá, perdón. ¿Listo? Pero pasa un acontecimiento muy importante acá, en el 2002. Un acontecimiento supremamente importante, que se habían quedado de reunir, en el 2000, si nos habíamos quedado de reunir en el 2012, acá en esta reunión, y se había quedado de reunir en el 2012, ¿por qué hubo que hacer una reunión extraordinaria en Johannesburgo? ¿Sí? ¿Por qué tocó hacer una reunión extraordinaria en Johannesburgo? ¿Qué recuerdan ustedes? No vengan las Torres Gemelas, nada de eso. ¿El calentamiento global? No. No, se trató de una vez, pero fue una reunión extraordinaria. No. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? De a uno nomás. A ver, Andrea. ¿Qué dice Andrea? Problema de lo del Amazonas, ¿no fue? ¿Qué dice Andrea? Alegría, a ver. Tú eres la alegría, a ver. No sé, doctor. ¿La alegría o la tristeza? A ver. Como triste porque no sé, doctor. A ver, pues. ¿Qué dice Rocío? ¿Qué encontró en su celular? A ver. Profe, yo veo que también es pues fue la Cumbre Mundial del Desarrollo Sostenible, pues lo que veo en 2002, ¿no? Que se organizó en 2002. De desarrollo sostenible. ¿Y qué era el principio de desarrollo sostenible? Pues dice que aplica principios organizadores para alcanzar objetivos del desarrollo humano. ¿Qué fue el informe de Brundtland y qué dijo que era el principio de desarrollo sostenible? ¿Qué dijo? Que había que pensar en las generaciones futuras, pero aquí, en esta reunión, porque todo el mundo iba a desaparecer y precisamente había que pensar en las generaciones futuras. O sea, no solamente en el exterior, tú el que estás en la pantalla, tú, todos los que estamos acá íbamos a desaparecer si no se le paraba bolas a un acontecimiento, a una coyuntura que estaba pasando y que se estaba dejando de tener en cuenta. Yo, profe, sí, tú, Javier, tú, Ana, Jamie, Lina, Edward, todos los que están acá, todos, también íbamos a desaparecer. Pero eso, doctor, eso no fue con base al informe de rendimiento Brundtland, me parece. No. Que se decía que... Doctor, pues aquí dice que el encuentro se dio para ofrecer un discurso ecologista, como la parte de la labor de concientización sobre la importancia del desarrollo sostenible.
Algunos lo van a encontrar como la cumbre de la Tierra, pero ¿por qué se tuvieron que escuchar? ¿Por qué se tuvieron que encontrar? Y no se esperaron a Río más 20. Pues dice que fue para hacer un balance de lo que sucedió en Río. Yo me imagino que no he terminado de leer Una vez ya que estaban todos, pues que hicieron es el como para balance. preparar lo de la próxima reunión, que fuera un poco más concreto. Ya estaban todos ahí y ya estaban todos ahí. De una vez le preguntaron cambio climático, biodiversidad, cómo iban las cuestiones, cómo iba el BON, todo. De una vez que estaban ahí, de una vez preguntemos ya que están acá porque todos los días no vienen. O sea, adelantemos cuadernos que usted todos los días no viene. Y estaba pasando en la coyuntura y por esa razón fue que hicieron esa reunión. Y ahorita cuando yo les dije, ay, sí, cierto, ¿verdad? ¿Y cómo así, verdad? Y no nos dimos cuenta que nos estaban matando. Doctor, aquí encuentro que el gobierno de los Estados Unidos no deseaba participar en la cumbre. Ellos nunca han deseado participar en nada. Sí. Profe, le voy a leer acá lo que encontré. Se dice que se instó a los países desarrollados a alcanzar los niveles intencionalmente convenidos de asistencia oficial al desarrollo, apoyar la creación de alianzas regionales fuertes para promover la cooperación internacional. O sea, aquí más que todo es como crear entes No dije internacionales, nada. multilaterales, o sea, aquí, o sea, de lo que habla aquí es sobre el consumo, los recursos naturales y la globalización. O Solo sea, hablo de una palabra clave nomás, del consumo nomás. Y tiene que ver con consumo. El agotamiento de los recursos naturales. Del agua. No, porque ya existía el principio y el convenio internacional de Dublín. El consumo. Pero no dice nada, todo el mundo tenía que cooperar y pues bajo el principio vengan para acá. Con respecto a la producción agrícola, Puede ser por ahí, no sé. Y con respecto a los recursos dice que naturales, todos somos consumidores. La conciencia del agotamiento del agua. No. Cómo me gusta tenerlos a todos en suspenso. Ponerlos a maquinar. Como el consumo sostenible, profe, o sea, como de producir. No. ¿No? Doctor, que las reservas de combustible se encontraban en riesgo de agotamiento. No. No. Le doy. Doctor, ¿era el agua y el saneamiento del agua? No, nada de eso, la energía, la salud, nada de eso. No. Eso viene a salir más adelante, no. En lo que yo encontré de la consulta que era para el día de hoy, hay un punto donde... No estoy preguntando Río más 20, estoy en Johannesburgo, voy en el año 2002. Pues dice que fue para implementar políticas sobre educación ambiental que conllevaran a tomar medidas eso que es permitieran 2012. nuevos comportamientos sobre el consumismo. Eso es 2000, eso es 2000, no, eso es 2012 hacia adelante. Perfecto. Doctor, dice más o menos como que involucrar al sector privado para que se ayude a satisfacer las necesidades que se presenten actualmente y a nivel de futuro. No, se estaba saliendo de la mano el consumo. Les doy otra pista. Es que si les digo esa otra pista ya la cogen todas. Monsanto. Por eso la amenaza que se cierne sobre la tierra por el agotamiento de los recursos naturales. Pues sí, es sobre eso, pero ¿qué más está en peligro? La humanidad.
¿Por La qué? humanidad, la vida. La agricultura a través de las semillas transgénicas, doctor. Todo lo que venía transgénicamente y de los organismos genéticamente modificados o de todo lo que tenía que ver con los organismos vivos modificados, pues se empiezan a ver ya si hacían una modificación genéticamente modificados que lo hicieron con una oveja. ¿Cómo se llamó esa oveja? La oveja Dolly. Pues ya lo estaban haciendo en alimentos. Pues precisamente si se adquirió un compromiso, como se veía en Río 92, de unos principios y se habló de cambio climático y se habló de biodiversidad y que cada uno se comprometió de los países parte a la biodiversidad, a la conservación, pues usted tenía que comprometerse bajo el principio de cooperación y no lo estaban haciendo. Entonces se estaba saliendo de las manos, pues ya todo el mundo estaba cogiendo como copy y pegue acá, como cuando uno hacen las tareas ustedes, copy y pegue acá, copia y arman algo, ¿sí? Ahí estaba pasando exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa si usted copia y pegaba acá, aquí te ponga copia acá? Usted altera un sistema del ecosistema y puede estar alterando ¿qué? Una fotosíntesis. ¿Y qué pasa si usted altera la fotosíntesis? Pues la producción ya no va a ser igual, se degrada el suelo porque le exige más aportes. No, pues no hay vida así de sencillo. ¿Afecta a quién? Si no hay fotosíntesis, pues no hay vida, no hay. ¿Qué pasa si sea una abejita que no haga la polinización, que se afecte, que sea la planta que ella iba a tomar su polen y ya la planta ya no lo tiene y porque la cambiaron de color, le cambiaron de figura, todo eso, ¿qué pasa? Se altera. Entonces era uno de los compromisos que con la ley 165, si tú miras la ley 165, abre la ley 165 y uno de los principales objetivos, que dentro de esos objetivos son 4, tú mira la ley 165. ¿Encontraron? Entonces ahora sí, ay sí, nos estaban matando y no nos estábamos dando cuenta de nada, ¿sí o no? Entonces yo les digo un ejemplo a ustedes de un organismo vivo modificado y ustedes me dicen otra. Por ejemplo, la guayaba pera. ¿Quién me dice otra? La naranja tangelo. ¿Cuál otra? Limón mandarino. ¿Cuál más? Por ejemplo, la rosa azul. Ya están haciendo modificaciones de todo eso. La rosa azul, la rosa negra. ¿Se han visto la rosa azul? Sí, profe, es una de las más caras que hay con la rosa negra. Y la negra. Ya la, sí, Profe, sí también la los animales, profe, los perros están siendo modificados absurdamente. O sea, ya ni siquiera, digamos, los pug fueron tan modificados y son más brachiocefálicos que ya tienen problemas respiratorios, tienen problemas de huesos, o sea, los animales están siendo burdamente modificados y solo para bienestar y para economía. Exactamente. Entonces, si te dan cuenta, si ya lo estaban haciendo con fauna y con la flora, ¿quién estaba detrás de toda esa genética? ¿Quién venía a consumirla? Nosotros. Por eso yo decía, tú, el que está en la cámara, tú. Ah, que conmigo no. Todo mundo, el planeta. Por eso tocó hacer esa reunión extraordinaria en Johannesburgo, porque se estaban hablando de organismos genéticamente modificados y no se estaba respetando el convenio de la biodiversidad biológica ni los principales acuerdos que se habían planteado ahí. Y si usted lee el artículo 1 o 2 que está en la ley, que es de los objetivos, ¿la encontraron? Sí, señor. Sí. Léela, por favor. Los objetivos del presente convenio que se han de perseguir de conformidad con sus disposiciones pertinentes,
son la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos, mediante, entre otras cosas, un acceso adecuado a esos recursos y una transferencia apropiada de las tecnologías pertinentes, teniendo en cuenta todos los derechos sobre esos recursos y a esas tecnologías, así como mediante una financiación apropiada. De los recursos genéticos y toda esa vaina, no se estaba cuidando. Y es precisamente que van a averiguar ustedes como tarea e investigar más sobre el protocolo de Nagoya. Protocolo de Nagoya. Mañana pregunto sobre esa partecita. Bueno, ya me duele la garganta que he estado hablando muy seguido. Mañana continúo. Nagoya. Nagoya, Japón. Entonces, ¿de qué se trata esa vaina? Bueno, ya me duele un poquito la garganta. Entonces, dejamos hasta ahí. Mañana continuamos, ¿vale? Estén pendientes con la tarea que mañana sí continuamos con la línea del tiempo del 2012 para allá. ¿Listo? Gracias. Gracias. Bueno, muy bien. Entonces espero que haya sido un poco clara la historia, que los haya confundido un poquito más y de eso se trata. ¿Listo? Les deseo muy buen día a todos y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Buen día. Gracias, doctor. Buen día.